Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Continuamos con nuestro estudio de la palabra de Dios. Esperamos que hayan continuado estudiando día tras día la palabra y estudiando, leyendo las lecturas bíblicas. Vamos así mismo a orar. Estamos dando comienzo hoy a la zarza ardiente que se encuentra en Éxodo capítulo 2, versículo 11, hasta el capítulo 3, versículo 4. Oremos. Amado Dios, gracias, Padre, por esta hermosa oportunidad de estar aquí reunidos estudiando tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque lo hacemos para desarrollar una relación íntima contigo, mi Dios. Te pedimos, Padre, que hables a nuestras vidas de una manera profunda, que podamos entender, procesar y aplicar, Padre, los valores y principios que aprendemos en tu palabra en nuestras vidas. Ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, la zarza ardiente, podemos ver acá rapidito que en el comienzo del capítulo 2 del libro de Éxodos es el momento cuando Moisés es elegido, es escogido, habla del nacimiento y del llamado también de Moisés. Luego vamos entonces ahora a mirar desde el momento que Moisés viene y huye a lo que es Madián, y podemos ver acá que él trató de asegurarse, ¿verdad? En el momento que él mata al egipcio de que nadie le viera, pero lo que se sucedió fue que alguien sí le vio cuando él tomó esta acción y le tocó entonces, él decidió irse del país. Nosotros a veces en nuestras vidas, hermanos, también podemos aplicar eso en nuestras vidas. Pensamos que hacemos cosas erróneas y que podemos salirnos por la nuestra, como decimos, se salió por la suya, sin entender, hermanos, que a Dios no se le escapa uno, ¿verdad? Y que nuestras acciones traen consecuencias, sean consecuencias buenas o sean consecuencias asimismo malas. Así que sea tarde o temprano, vamos a tener que rendir cuenta por lo que hemos hecho, como le tocó hacerlo a sí mismo a Moisés. También, aunque no seamos sorprendidos en esta vida, tenemos que entender, hermano, que tenemos que rendirle cuentas a Dios. Podemos ver en el versículo 17 cómo trató Moisés a estos pastores con tanta facilidad. Mire ahí el versículo 17, mire lo que dice. Dice, mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Cuando llega entonces a Madián, Moisés entonces, de defensor de los hebreos, ¿verdad? De su pueblo, ahora va defensor de las chicas que estaban ahí entonces en Medián. Y él, como príncipe de Egipcio que él había sido, pues Moisés había tenido un buen adiestramiento, buen entrenamiento en lo que era la milicia egipta y el ejército que en ese momento era uno de los más avanzados en lo que era el mundo. Pero ni siquiera un grupo de pastores hubiera sido un gran rival para las técnicas sofisticadas que había aprendido, hermanos. Entendamos que, pues, como egipcio, ¿verdad? El adiestramiento que había tenido era para poder luchar, combatir, defender a la nación egipcia. Vemos también el versículo 18, bueno que sepa esto, que cuando se habla de Reuel también se conoce como Jetro, que lo vemos en el capítulo 3, versículo 1. Así que cuando vea Jetro, pues está hablando de Reuel. De igual manera. Vemos también que el rescate de Dios no siempre llega en el momento que lo deseamos. Dios había prometido a los hebreos que Él iba a sacarles de Egipto, como lo dice en Génesis, anote por ahí para que luego lo pueda leer con calma, Génesis 15, 16, Génesis 46, versículos 3 y 4. Y el pueblo había esperado mucho tiempo para que esta promesa tomara entonces lugar. Pero Dios los rescató cuando creyó el momento oportuno, ¿verdad? Todo en el tiempo de Dios. Y a veces en nuestras vidas, hermano, que queremos que las cosas pasen como nosotros queremos, cuando queremos y del modo que queremos. Y tenemos que entender que Dios es Dios y tenemos que estar sujetos a Dios, no dejarnos llevar de nuestros pensamientos y de nuestros deseos solamente, porque eso no, a veces no se alinea directamente con el plan divino del Señor. Entonces, si en algún momento usted se siente que Dios se ha olvidado de usted, de sus problemas, recuerde que la agenda de Dios, hermanos, Él la conoce. Y Dios no tiene por qué compartirnos la agenda ni los planes que tiene para nuestras vidas. A veces sí lo hacen, pero entendamos que en ese plan, en ese propósito, Dios puede obrar cuando nosotros estamos dispuestos a caminar en su camino con fe primero que nada. Entonces,
¿Quién hubiera pensado que después de asesinar a ese egipcio, Moisés se escapa entonces a Madián y allí viene y se casa con Séfora y se termina siendo pastor? Y hay un gran contraste lo que podemos ver entre la vida de Moisés como príncipe de Egipcio y la que tuvo como pastor madianita. Miremos cómo. Como príncipe, él hacía todo prácticamente lo que él hacía. Era como príncipe porque él entonces era considerado el famoso hijo de una princesa egipcia. Pero como pastor tenía que hacerlo todo por sí mismo, así que no había personas que le hicieran las cosas, no tenía criados, sirvientes, por decir. A mí estaba haciendo el mismo trabajo que se le había enseñado a despreciar. Si usted apunta luego y lea, en Génesis capítulo 43, versículo 32, Génesis 46, del 32 al 34, podemos ver que hay trabajos que se les fueron mostrados delante de él como de segunda clase, como si no tuvieran importancia, y ahora él como pastor le toca hacer este tipo de trabajos también así a él mismo. Y le toca vivir como un extranjero desconocido. Una experiencia que debe haber sido muy humillante para Moisés en una manera u otra. Pero entendemos que en este momento Dios lo está preparando, hermanos, a través de cruzar el desierto, donde se encuentra, en el lugar con quien se encuentran las personas con las que está interactuando, el cuidado de lo que son, de lo que son los animales como pastor, y está aprendiendo a ser un líder en medio de ese lugar. Y al vivir como pastor nómada significa que se mudan de un lugar a otro. Moisés aprendió las costumbres de la gente que guiaría y también acerca de la vida en el desierto. Y esto es una cosa que Moisés no pudo ver esto por sí mismo, pero Dios lo estaba preparando para que él pudiera confrontar situaciones que le tocarían en el futuro, en ese camino, cuando él estuviera dirigiendo al pueblo de Israel a lo que era la libertad. Vemos entonces en el monte Oreb, cuando se habla del monte Oreb, es otro nombre también para el monte Sinaí, así que escucha monte Oreb, monte Sinaí, que Dios es el lugar donde Dios le iba a revelar al pueblo su ley, de acuerdo a Génesis 3:12, eso lo vamos a ver más adelante. Dios le habla a Moisés entonces desde una fuente inesperada, es una zarza que ardía, pero entendamos, hermanos, que la zarza entonces está ardiendo por encima, pero la raíz, donde está la raíz no se consumía, así que no se caía esta zarza, este arbusto, ¿verdad? Que estaba encendido, no se caía. Entonces, cuando Moisés la vio, va a investigar, y Dios usa a veces también, hermanos, fuentes inesperadas cuando se comunica con nosotros. Y entendemos que también puede utilizar personas, pensamientos, emociones, experiencias para enseñarnos, para prepararnos y para guiarnos por el camino que Él quiere que sigamos. Y debemos de estar dispuestos a investigar y a ser receptivos lo que es, hermano, a las sorpresas de Dios. Hay personas que no les gustan las sorpresas de Dios, hay personas que no les gustan las sorpresas, pero entendamos, hermanos, que Dios es nuestro Padre Celestial y como tal, Él nos quiere dar lo mejor, ¿verdad? Él quiere cuidarnos, quiere prepararnos, quiere adiestrarnos para que estemos listos para alcanzar lo que es la victoria en nuestro camino y en nuestra jornada con Él. Y vemos entonces que luego Moisés, al ver esta zarza, él va y él habla con Dios. Como hubieron también muchas personas en la Biblia que experimentaron apariciones de Dios de una manera visible, no tiene que necesariamente ser una manera humana, ¿verdad? Entendemos que Dios es espíritu. Y Abraham vio prácticamente como era un horno humeante y una antorcha encendida, de acuerdo a lo que dice Génesis 15:17. Podemos ver algo similar cuando vemos que Jacob luchó con un varón en Génesis 32:24 al 29. Y cuando los esclavos son liberados así de Egipto, Dios les guió con una columna de nube y una columna de fuego en Génesis, en el 13 del 17 al 22, en Éxodo, perdón, 13, 17 al 22. Y Dios realizó tales apariciones, hermanos, para animar a su nueva nación, guiarlos y asimismo motivarlos y hacerle entender a ellos, hermanos, de una manera física que Él estaba ahí con ellos, dirigiéndoles y guiándoles y que Él no los había desamparado. En nuestras vidas, hermanos, en su vida, si usted está luchando con una situación
y usted quizás ha estado clamando a Dios y se siente como que no le está escuchando, se siente que se está tomando mucho tiempo escuchar la respuesta a la petición, a la necesidad que usted tenga o a la petición que usted le ha estado haciendo a Dios, si le ha estado orando a Dios por alguna situación de salud, por alguna situación financiera, por alguna persona dentro de su familia. Hermano, no se dé por vencido, sigamos confiando, sigamos clamando y creyendo que Dios va a obrar. Hermanos, y también empecemos a darle gracias a Dios porque aunque no sabemos a veces cómo es que va a ser, sabemos que Él está bajo el control y que Él sí lo puede lograr y lo va a alcanzar. Oremos. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra y de poder, Señor, llegar hasta el punto de entendimiento, Señor, de saber que aunque no entendamos, Padre, el por qué, sí entendemos el quién y el quién eres tú. Ayúdanos, Padre, a poder continuar en nuestra jornada mirando siempre hacia ti y confiando que tú te encargarás de todas nuestras vidas. Pedimos estas cosas así en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermano, que Dios les bendiga. Sigamos buscando la presencia del Señor. Le amamos en Cristo y para adelante en nuestro caminar con el Señor. Dios les bendiga.